Estamos aquí con Jorge Manfut, un profesor universitario en Jacksonville, doctorado en filosofía, también arquitecto y muy conocedor de la política estadounidense. Gracias por estar con nosotros, Jorge. Muchas gracias a vos, Julián, y a toda tu audiencia. Gracias. Empezando, hay una pregunta clave, es, ¿realmente nos va a servir un cambio de gobierno en el país ahorita que se aproximan las elecciones? ¿Realmente Bueno, va a ser esto algo? es muy difícil adivinar el futuro, pero hay algunos indicios. Yo soy muy escéptico. Para mí, como muchos saben o entienden, es un partido llamado demócrata republicano. Hay diferencias cosméticas entre un probable Biden y un probable Trump. Y digo probable porque son los dos obvios que todo el mundo habla, pero yo no estoy seguro si van a llegar los dos. Pero bueno, supongamos que llegan los dos a las elecciones, que no hay, de hecho, no hay otras opciones. Y eso da la idea de lo pobre que es el panorama político estadounidense. Uno puede criticar muchos países, pero hay opciones para votar y a veces son bastante diferentes. Acá es más o menos lo mismo. Puede haber alguna diferencia en política doméstica, en política nacional, algunos un poco más a favor en temas de salud, en temas de migración, a favor o en contra, pero no grandes diferencias tampoco. Y a nivel internacional, prácticamente ninguna. Es más, si uno espera que los demócratas sean un poco más a la izquierda en temas nacionales, los republicanos más a la derecha en temas nacionales, yo creo que a esta altura en temas internacionales se han cambiado roles decididamente. Es lo que antes eran banderas de la izquierda, se están posicionando más la derecha en tema internacional y en el otro caso lo que eran banderas de la derecha a la izquierda estadounidense. Biden está claramente en las manos de las grandes corporaciones, de los grandes donantes. Digo en las manos por muchas razones, pero especialmente por lo que se ve en sus decisiones. Son muy previsibles según lo que se espera de que lo que es políticamente correcto para aquellos super corporaciones, super capitalistas que poseen solamente en Wall Street. Bastaría recordar BlackRock, por ejemplo, u otras más. Solo BlackRock tiene 7 trillones de dólares. Y si sumás las otras dos, están cerca de todo lo que tiene Estados Unidos como economía. Todo el país, que no estamos hablando de Nueva Zelanda, estamos hablando de Estados Unidos como economía, que tiene muchos problemas, pero económicamente todavía sigue siendo muy grande. Y solamente 3 de esas supercorporaciones tienen la misma cantidad en poder político, en poder económico, financiero, que se traduce luego en poder político, obviamente. Entonces, bueno, ¿qué esperanza puede haber de que haya grandes cambios? Si son, al final y al cabo, sí, ellos van a seguir ahí. No importa si gana Trump o gana Biden, van a seguir ahí. Y todos los demás lobbies van a seguir ahí. Y todas las demás mafias económicas, de presión, van a seguir ahí. Entonces, bueno, lo demás es cosmético y además sirve para mantener a una población totalmente distraída de ellos. Es decir, se pelean republicanos y demócratas, Biden o Trump son el demonio, son degenerados, son etcétera, etcétera. Sí, estoy de acuerdo con todo eso, pero esa parte del circo. Entonces la gente piensa, o la mayoría siente, o por lo menos una minoría que va a decidir las elecciones, que votando uno o votando el otro va a haber una gran diferencia, un gran cambio. Y en esa esperanza seguimos años tras años, décadas tras décadas. Y el país como potencia hegemónica, como economía y sobre todo, más importante, como sociedad, continúa en decadencia, pero una rápida decadencia. ¿Y tú crees que el voto latino pueda llegar a ser decisivo para elegir el presidente? Y lo digo por una razón, es porque veo cada día más cerca al latino de Trump que de Biden, porque obviamente los demócratas le fallaron totalmente al Sí, público. no sé si los latinos, pero la izquierda estadounidense le va a pasar factura a Biden por su manejo del conflicto en Gaza. Creo que de una forma u otra le van a pasar una fuerte factura ahí. Pero en el caso de los hispanos, vos sabés que esa idea de que Hispanos Unidos
Sí, es muchas veces un mito, claro, como guerra identitaria o cultural, parece que estamos todos unidos, etcétera, pero si miras bien, no es lo mismo el lobby o el cuerpo de votantes de Miami, cubanos, que al lado mismo de Miami, a pocos kilómetros, los boricuas de República de Puerto Rico. Y no son lo mismo los mexicanos o mexicoamericanos que los cubanos. Hay una fuerte división, sobre todo ideológica, por obvias razones, ¿no? Los cubanos son liberales que votan conservador y los mexicanos son conservadores que votan liberal, y eso se puede explicar. Pero están divididos y a veces hay un cierto margen ahí que por frustración, en este caso frustración con Biden, van a votar ¿qué? A lo mismo o peor desde muchos puntos de vista raciales, de migración, de algunos intereses de la comunidad hispánica o latina. Entonces, no hay opción, ese es el problema. A veces yo he pensado, bueno, tal vez siempre fui contra de votar en blanco, siempre he dicho, bueno, hay que votar por el menos malo, sea cual sea. Pero a esta altura ya no sé, porque es como seguir jugando el mismo juego tonto y no hay ningún cambio. O tal vez en alguna elección más local o en alguna elección interna, comenzar a buscar aquellas otras figuras. Por ejemplo, un Cornel West que podría ser algo diferente, no tiene ninguna chance de ganar, ninguna, solamente simbólica. Bueno, tal vez ahí podríamos apoyar un poco, pero es intrascendente. Entonces la democracia se ha convertido en una especie de ritual vacío, sí, lamentablemente, porque el poder ya sabemos dónde está y no va a cambiar ni se va a decidir con ninguna elección. Puede ser alguna ley, porque además las leyes las pasan ellos, ¿no? Las escriben las grandes corporaciones, se las dan a los senadores y a los representantes directamente, eso está hace años probado. Y luego la Suprema Corte también fuertemente política, los eligen esos mismos senadores que reciben las donaciones de aquellas grandes lobbies, de las grandes corporaciones que compran a los presidentes y compran a los senadores. Hay muchas razones para ser muy pesimista, pero también los latinos o hispanos, muchos necesitan creer de que están haciendo lo correcto, que no se vinieron acá por nada. Es como sí, aquel soldado que va a una guerra y vuelve sin una pierna y sin dos amigos, y necesita creer de que valió la pena, cuando le están demostrando que, bueno, no fue tu culpa, pero, por ejemplo, la guerra de Irak, de tantas otras guerras, fueron totalmente basadas en mentiras, totalmente beneficiosas para las grandes corporaciones que hicieron muchos trillones de dólares, como en Afganistán y en muchos otros lados, porque perder guerras acá es un negocio fantástico, para algunos, no para los que pagamos impuestos, obviamente, o para aquellos que van a morir en la guerra o van a matar en la guerra. Y es el mismo juego que se repite y se repite y se repite. Y bueno, y muchos necesitan creer en eso, en el sueño americano, la libertad, el país libre, etc. Pero yo creo que si que le quieren hacer un favor a este país, vamos a ponernos críticos en serio y vamos a radicalizar la crítica y dejarnos de repetir cliché, porque además los hispanos necesitan ser 200%, 300% estadounidenses para que lo consideren un 80%. Tienen un complejo de no soy de aquí, entonces tengo que ser más papista que el papa, y cualquier crítico que venga acá le cortamos la cabeza, que se vaya a vivir a otro país o que se muera en otro país. Pues soy muy democrático, por eso mando a los críticos para afuera, ¿no? O los estigmatizo o los desacredito. No, creo que si no hay un fuerte cambio cultural, debería ser mejor un cambio económico. ¿Cómo? Bueno, erosionando esos poderes que están allá arriba, intocables, invisibles, súper poderosos, poderosos en las finanzas, poderosos en los medios y poderosos en la política. O sea, está todo comprado. Como dijo a finales del siglo XVIII en Inglaterra, lo dijo Mayer Rothschild, a mí denme el poder de crear dinero y no me va a importar quién pase las leyes, quién apruebe las leyes. Y es lo que estamos viviendo actualmente. ¿Qué importa quién pase las leyes? Si alguien se pone a cuestionar esos grandes poderes que realmente que deciden la economía e incluso las guerras, porque repito, es un gran negocio en otros países, va a ser estigmatizado automáticamente y le van a poner algún tema para que se peleen. Puede ser el aborto, puede ser la emigración. La migración es uno de los caballitos de batalla fantásticos, porque los migrantes no votan, son 10, 11 millones, no votan, están totalmente, no están
organizados, no están movilizados como en el tiempo de César Chávez, por ejemplo, que sí que hubo un líder, hubo movimientos sindicales y rurales en Arizona, en California. Todo eso se destruyó a través de demonizaciones. Los que se organizan son comunistas, o los que critican son antiamericanos. Y eso, ¿quién lo vendió? Los grandes medios. ¿Quién son están en las manos de quién están los grandes medios? Los grandes capitales financieros, y así seguimos. Entonces, por ahí no hay mucha esperanza. Porque además nuestra comunidad, repito, totalmente desorganizada, totalmente fragmentada, repite el discurso del amo, porque queremos ser parte de eso, queremos ser parte del partido, del país líder en la libertad, la democracia y más rico del mundo, etc. Esos discursos, bueno, claro, son muy atractivos para muchos que han venido sufriendo problemas económicos, problemas políticos también, la mayoría de ellos creados por Estados Unidos en América Latina, pero bueno, han venido huyendo de esos problemas. De la misma forma que compramos cierto confort físico, con aire acondicionado, con una heladera, con los alimentos, lo básico, que es lo básico humano, también necesitamos confort moral. Y el confort moral se compra diciendo, estoy haciendo lo correcto. Y quiero ver que todos esos países del sur que se hundan en la miseria para probarles de que son incorrectos, que nunca funcionó. Nunca va a funcionar si nuestro país, el actual país, se ha encargado siempre de destruir y de colonizar todos esos países de una forma tradicional o de una forma financiera. ¿Tú crees que si Estados Unidos cambia su política exterior hacia Latinoamérica, dejan de venir las migraciones que vemos actualmente, que están llegando al país? Sí, en gran medida sí. Bueno, pero hay muchos casos. El caso de Cuba, el caso de Venezuela son muy semejantes. Es decir, si bloqueamos, asfixiamos y después demonizamos diciendo que son el demonio y que nunca... y nosotros intervenimos desde hace 200 años, venimos interviniendo ahí. Cuando digo nosotros es retórico porque yo no estaba ahí, pero me estoy refiriendo a Washington, a la CIA y a las grandes corporaciones que destruyeron todas las democracias que intentaron hacer. Porque las democracias nunca son funcionales para las grandes empresas, nunca. Porque la gran empresa, su modelo es una dictadura. Es decir, la ciudadanía no tiene por qué meterse en una gran corporación, en una gran empresa, porque es privada. Y las democracias son lo contrario a lo privado. Es decir, en la democracia la gente se organiza y exige al gobierno o a una empresa del gobierno o al gobierno mismo que responda por qué esto, por qué aquello. En una compañía privada tenemos cero posibilidad de meternos porque es privado, no es nuestro. Entonces, siempre han amado las dictaduras, siempre. Y sobre todo las dictaduras, casi todas de derecha, obviamente, en América Latina, en todos lados. Y cuando hubo alguien, como decía el republicano Ron Paul, que respondió a esas intervenciones, claro, los latinoamericanos sacaron, como decía, repito, Ron Paul, y lo abucharon en Miami cuando lo dijo, y un conservador republicano era, y sacaron a sus líderes, a los Hugo Chávez, a los Fidel Castro, etcétera, porque como consecuencia, y eso podríamos explicarlo hasta el hastío, eso fue una directa, primero indirecta a través de la historia del siglo XIX, y directamente fue intervenciones de Washington, de las CIA y corporaciones. Y claro, y sacaron, ahora como castigo los bloqueamos, porque más podemos, controlamos el mercado de medio mundo o más, y lo ofrecemos como mal ejemplo. ¿Qué hacen? Desesperadamente los cubanos se tiran en las balsas, o se tiraban, cuando había acuerdos para que vengan a través de visas. Lo que era el consulado o asuntos de interés de Estados Unidos en La Habana nunca cumplió con ese tope de 25.000 visas, etc. Era más fácil que se arriesgaran su vida, se tiraran, y además de paso le hacíamos propaganda interna y externa de que están escapando de la dictadura, etc. Bueno, una dictadura que fue directa consecuencia de las políticas de Washington, y podríamos explicar acá, más allá de todas las críticas que nos harán por eso. Lo mismo Venezuela, la bloqueamos, cuando estaban en el problema, con el problema del COVID, no le dejamos retirar 30 toneladas de oro que era de ellos, de Londres, etc. Seguimos bloqueando, la gente desesperada se fue. Recordemos que la mayor parte de la inmigración que teníamos en Estados Unidos no era de Venezuela, ni de Nicaragua, era de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, del Triángulo del Norte, etc. Todos regímenes, primero ex dictaturas apoyadas por Washington, después regímenes apoyados por Washington más democráticos, según democracia liberal, y casi todos venían de ahí, porque eran sistemas capitalistas mucho más radicales que Estados Unidos.
Entonces, para responder a tu pregunta, por supuesto que las políticas exteriores tuvieron un fuerte rol, no todo se explica por eso, pero sí un fortísimo rol y probablemente ha sido la madre de todos los problemas. Todos los países, no importa la ideología, que lograron ser independientes, fíjense el caso de China, por ejemplo, o de otros, todos los que lograron cierta independencia, lograron desarrollo, no digo democracia porque eso es otro tema aparte, en algunos casos sí, en otros casos no. Pero cuando se lograron democracias en África, las destruyeron, los líderes fueron asesinados por la CIA, lo mismo en América Latina. ¿Por qué? Porque la independencia no era, la independencia de esos países era el mayor obstáculo a nuestros beneficios de nuestras grandes compañías. ¿Y qué hizo la gente? O en dictadura o en crisis económica, como en el caso del Cono Sur en los años 2002, 2003 y ahora en 2015 en Argentina, y ahora vuelve, etc. La endeudaron porque la deuda es el mejor negocio que tienen los grandes centros que crean el dinero de la nada y tienen que hacer trabajar a alguien. Bueno, eso fue un endeudamiento planificado en la Argentina, como ha sido históricamente en América Latina y en África. Son endeudamientos que nadie quiere, los del centro de acá, que se paguen. Lo que queremos es destruir la independencia de esos países. Cuando esos países se hicieron independientes, fue una historia totalmente diferente y la inmigración fue mínima. Claro, y por ejemplo, los movimientos sociales que han surgido en la última década en Latinoamérica, ¿podrían surgir de repente aquí en Estados Unidos? Estados Unidos, de hecho, latinas o bases negras. Estados Unidos desde el siglo XIX, de misma forma que fue el campeón de los sistemas esclavistas, del robo de tierras de indios, de mexicanos, etc. Por otro lado, también tuvo fuertes movimientos sindicales, gremiales y sociales, fuertes, más fuertes que en Europa en muchos casos. Hasta Karl Marx en sus artículos en el New York Tribune en la década del 50, siglo XIX, que escribió muchísimo ahí, elogiaba más el sistema estadounidense que el europeo, que lo consideraba mucho más democrático, etc. Pero por las fuertes organizaciones sociales. Todo eso fue destruido, especialmente luego de la era progresista, que termina más o menos en la segunda, tercera década del siglo XX. Viene Roosevelt con programas muy estatales y muy de izquierda. Pero luego que se sale de esa crisis, gracias a esos programas, comienza una demonización feroz, usando la religión en gran medida y otras veces simplemente por narrativa política, porque los medios estaban en manos de muchos nazis, como las grandes corporaciones, muchos nazis estadounidenses, que predatan incluso a Hitler, y se demonizó todo lo que era organización. Y después tuvimos los datos fácil de comprobar que el empobrecimiento de la clase media y la clase trabajadora en Estados Unidos coincide linealmente con el desmembramiento de todas esas organizaciones sociales, de trabajadores, de lo que sea, organizaciones de abajo independientes que ponen cierta resistencia al robo descarado que hay actualmente. Desde los gobiernos vigilados por esas grandes corporaciones, ya dijimos, no más que corporaciones, como el caso de BlackRock, es más que una corporación, es todo un gobierno paralelo internacional. Sí, una cosa que hice una encuesta la semana pasada a los jóvenes entre 16 a 30 años. Cosas muy diferentes noté. Una, la frustración de vivir en un país que no hay futuro. Siendo esta la potencia mundial, siendo el primer mundo, no hay futuro para ellos y ellos mismos lo dicen. Y otra cosa importantísima que noté es ese desinterés por la política, porque ellos mismos dicen, sí, no va a cambiar nada. ¿Para qué estudio si no va a cambiar? La educación que me dan es mala, ¿para qué sigo estudiando? Tengo que endeudarme, mejor me meto a UPS, porque una de las personas era un chofer de UPS y me dice, yo traté de estudiar y no pude, mejor me vine a UPS y gano, y trabajo, tengo vacaciones y no pienso. O sea, ¿qué le puede esperar al país como este ver que su juventud se está acabando? O sea, va a seguir trayendo gente y a la vez estigmatizando al migrante. Sí, el inmigrante está ahí no porque le está robando nada a nadie, le dejan de ofrecer el trabajo y se va.
está ahí porque consigue trabajo, sin hablar la lengua, sin conocer la ley. Algunos ni español hablan, como algunos en Centroamérica, de Guatemala, y consiguen el trabajo, pero Sí, listo. si no les gustan los migrantes, vayan y tomen sus puestos, entonces no se quejen tanto. Ese es un gran problema incluso de la clase media estadounidense y de los estudiantes. Están hiperendeudados y con una perspectiva totalmente casi nula de llegar a mínimos estándares que sus padres, por ejemplo, por muchas razones. Podemos ver incluso que desde los 50 hasta ahora, el porcentaje que la gente de clase media, trabajadora, paga de alquiler se ha multiplicado del 20 y algo por ciento, están casi 50 en este momento, con suerte, ¿no? Porque mucha gente ni siquiera logra pagar un alquiler, o en Nueva York, por ejemplo, viven hacinados para poder trabajar y viven juntos mucha gente. En caso de California, algunos incluso cruzan la frontera a Tijuana desde San Diego porque los alquileres son más bajos. Es decir, ha habido un fuerte proceso de degradación, pero al mismo tiempo ha habido un fuerte proceso de concentración de los capitales que estábamos hablando recién. Es decir, esa brecha se ha ido rápidamente aumentando y al mismo tiempo el discurso se ha ido confirmando de que los ricos y los millonarios como Elon Musk, etcétera, merecen ser tener todo ese dinero porque tienen su mérito y se lo ganaron noblemente. Claro, No. si es su clase la que pasa las leyes, la que aprueba las leyes, es su clase la que distribuye la narrativa de que gracias a ellos es que existimos. Gracias a ellos que tenemos un trabajo modesto o lo que sea. No Es decir, está totalmente evangelizado desde un punto de vista materialista. ¿Cómo no va a funcionar la cosa? Pero para ellos. Y como decís vos, claro, ¿qué pasa con los de abajo y qué pasa con los jóvenes pobres? Entonces, eliminar todas las deudas, por ejemplo, estudiantes, cuesta mucho menos que todo lo que se llevaron las grandes industrias de la guerra en Afganistán. Mucho, mucho menos. Se llevan trillones no, pero invertir en estudiantes, no, que vayan y se ganen el futuro, y si no, que entran al ejército y se maten por ahí para realmente merecer tener educación gratis. Bueno, ese tipo de política, ¿a qué nos ha llevado? A convertir a toda esa gente en esclavos voluntarios, porque cuando uno está desesperado y tiene miedo de perder un trabajo, no critica, no protesta, es obediente, no piensa, de hecho, termina por no pensar, es un hábito. Y es más, termina por descargar su violencia a aquellos que se animan a criticar que hay algo con señores que no está funcionando muy bien. Y además otro factor, alguien dirá, bueno, pero por algo Estados Unidos es la potencia del mundo. Pero bueno, sí, todos los países de América Latina y de África eran países capitalistas también y ninguno llegó a eso, pero sí, es decir, el progreso y Europa también, el desarrollo se explica porque vampirizaron medio mundo. Desde la East India Company, de los ingleses, etcétera, vampirizaron medio mundo, destruyeron otras economías, las mantuvieron colonizadas o endeudadas, todavía las mantienen endeudadas, y funcionales y trabajando para nosotros. Pero aún así, con todas esas ventajas, la mayor potencia militar del mundo, la mayor economía del mundo, la mayor esto y aquello, aún así tenemos una epidemia de homeless, de sin techo, una epidemia de gente muriendo por sobredosis, una epidemia de violencia, de rabia política y de odio racial incluso, entre el inmigrante, los blancos votan una cosa, los negros votan otra, los inmigrantes votan otra. Esto es una división muy conveniente para que nadie apunte a cuáles son las raíces del gran problema que tenemos en este país y en el mundo. Claro. Tengo una pregunta. ¿Tú crees que las religiones también han hecho parte de mantener al pueblo callado, que no se subleme? Siempre fue, en todos los países, en todas las épocas. No estoy diciendo que la religión sea algo malo, eso es un tema de fe, cada uno tiene la fe que quiera, pero que la religión han sido instrumentos fáciles de manipulación de la población, no tengan la menor duda. Y más este país religioso. Más este país, claro, no, pero además, en los 60 los republicanos, por ejemplo, no eran antiabortistas. Y no estoy diciendo ni a favor ni a contra del aborto, creo que nadie está a favor del aborto, eso es una simplificación. Lo que pasa es que algunos consideran que es necesario en algunos casos. Pero, ¿qué pasó? Metieron eso en el menú político, metieron el tema de los inmigrantes. Hasta Ronald Reagan, que era uno de los campeones de los conservadores, era... No, las políticas de Ronald Reagan en América Central fueron brutales, apoyando el terrorismo como los contras. Pero fronteras adentro tenía un discurso un poco más conciliador de los inmigrantes, etc., ¿no? Bueno, metieron todo eso en el menú.
Y junto a ese menú, que para mucha gente es muy visceral y crea mucho miedo, porque es un elemento fundamental de la política, el miedo, el miedo al inmigrante, el miedo al otro, el miedo a la masacre del aborto. Claro, después podemos matar por ahí, ¿no?, con algunas bombas, pero eso no son seres humanos. Entonces ponen todos esos temas muy viscerales en un menú que incluye recorte de impuestos a los ricos, que incluye beneficios a los lobbies, que incluye aumento de las donaciones millonarias de los lobbies, que compran el presidente, que compran senadores. ¿Y quién discute esos temas? Nadie. La gente está muy ocupada, no solamente porque tienen que trabajar como animales, porque no les da el salario o están endeudados, tienen que trabajar como animales. Llegan a la casa agotados, ¿qué se van a poner a discutir sobre BlackRock o cómo es que funciona el sistema financiero, cómo se crean los dólares de la nada? Porque acá creamos apretando un teclado los dólares, no nosotros, sino los grandes bancos privados. ¿Cómo nos roban todos los días? No, nadie se va a preocupar por eso, pero le hablas del aborto, le hablas del peligro de un migrante que ahora, lamentablemente, parece que un inmigrante mató, ¿no?, o casi sin duda mató a una joven en UGA, en Georgia, en la Universidad de Georgia. Acá apareció en todos los noticieros, un extranjero inmigrante indocumentado asesinó a una mujer. Horrible, por supuesto. Pero por favor, de esos casos, aquí alrededor encontramos muchos todas las semanas, si no todos los días. No, pero hay que asustar a la gente, incluso la publicidad política lo insisten sobre eso, los discursos, las narrativas. Luego van la gente con problemas psiquiátricos, como en el caso de la matanza de El Paso, en Texas, y claro, matan 25 latinos porque nos están invadiendo. Nosotros nunca invadimos a ellos, ¿no? Nunca les destruimos los gobiernos, ni las democracias, ni le impusimos nada. No, son ellos los que invaden. El mismo discurso, son los indios los que nos atacaron primero. Y esos son temas muy fáciles de vender en política, pero, como repito, junto con ese paquetito de McDonald's, te ponen lo que les interesa a ellos. Entonces, no hay forma de ser muy optimista. Ahora, y encima, como está ocurriendo en Texas y en Florida, los gobernadores no solo estigmatizan a los inmigrantes ilegales, que de ellos vivimos, señores, nos construyen las casas, nos limpian las ciudades, etcétera, y trabajan en los campos para bajar los precios de las verduras y de los pollos, etcétera, sino que también aquellos que tienen una voz diferente, crítica, lo prohibimos, porque somos tan democráticos y tan libertarios que llevamos miles de libros prohibidos. ¿Por qué prohibir libros? No, porque en realidad pueden estar degenerando la mente de nuestros niños. Señores, prohíban los celulares que miran pornografía hasta en la escuela. ¿Por qué los libros? No, porque los libros son el problema. Los críticos son el problema. Que la gente que se eduque y que tenga un cierto ejercicio, los jóvenes, un cierto ejercicio crítico, es peligroso. Entonces el poder ataca por todos lados. Y cuando viene alguien y lo señala, bueno, es un demonio, es alguien que está tratando de destruir nuestro país, etc. O sea, señores, le estamos haciendo un favor, por favor, despierten de una vez por todas, no sean tan tontos. Claro. Una cosa que me di cuenta en esta semana fue que en Florida y una representante republicana querían poner la cátedra de anticomunismo en las escuelas. No sé si escuchaste algo de eso. Sí. No es volver a la historia, pero contada desde su punto de vista, ¿no? De que, bueno, pero hicieron, tienen días para honrar a terroristas, como Orlando Bosch, sí, el Luis Posada Carriles, el mono Ricardo Navarrete. Hay una serie de terroristas que reconocidos por el FBI, e incluso hasta por la CIA, que los empleó en primero, pusieron bombas, tiraban bombas en el Congo y hasta en Argelia para evitar su independencia, contratados por la CIA. Luego decían, bueno, pues los cubanos en realidad están metidos ahí. Sí, pero unos estaban a favor de la independencia de Argelia y el Congo y otros para que siguiera la explotación. Y tienen días de honor, lo consideran héroes, son héroes. Gente que ha puesto bombas hasta en los aviones, se ha tirado avión, el avión de Cubana Aviación 455 en el año 76, por ejemplo, ha regado de bombas en Nueva York y en Nueva Jersey, en Miami, y son héroes. Pero ¿qué pasa? Es un lobby que tiene un gran poder político. Y es más, Marco Rubio lo ha dicho hace poco, hará un año, que no podemos dejar que otros países abandonen el dólar, porque si no perdemos una forma de castigarlo.
Entonces, claro, y los otros países no van a ser tontos por siempre. Entonces, tenemos que entender que no solamente que tienen derecho, sino que tampoco van a ser tontos toda la vida. O no van a estar bajo el poder del dólar o de las balas de Washington. Y eso, cuando llegue el momento, China incluso está capitalizando sobre toda esa historia muy fácilmente en África. Y va a seguir capitalizando y esa gente no le va a dar la bienvenida tan fácilmente al mundo desarrollado de Europa y Estados Unidos como lo ha dado hasta ahora. Y la gente no lo está viendo, cree que las cosas son para siempre. No, señores, no son para siempre. Hay que cambiar y compartir este mundo que no nos pertenece, y vamos a vivir mucho mejor, más en paz con nosotros mismos y con el resto del mundo. Con la dinámica que estás hablando, ¿crees que China haría un mejor papel como potencia del mundo que lo que ha hecho Estados Unidos? Yo no pongo las manos en el fuego por ninguna superpotencia, pero si vemos la historia, por ejemplo, desde 1500 hasta 1900, ¿cuántas guerras? China e India tenían el 65% del PBI del mundo. Actualmente Estados Unidos tiene 20%. Llegó hasta casi un 30% en los años 60. Eran la superpotencia. Inglaterra, Holanda, Bélgica destruyeron todo eso. No solamente a fuerza de cañón, sino de drogas como el opio, etc. ¿Cuántas guerras hizo esa superpotencia? Que no lo pongo como modelo de nada, porque creo que cada país debe decidir sobre su propio destino y sus propios modelos y lo que sea. Creo en los derechos humanos, pero no para usarlos para invadir otros países como excusas, ¿no? ¿Cuántas guerras hubo? Casi no hubo guerras con sus vecinos. Las mayores guerras fueron 2 o 3 entre Japón y Corea del Norte, Corea del Sur, bueno, Corea en esa época, y poco más. Actualmente, ¿cuántas guerras ha comenzado China desde que hace 50, 40 años comenzó a despegar económicamente? ¿Cuántas? No puedes contar ninguna. Ahora alguien puede decir, bueno, pero está invirtiendo en esos países. Sí, es imperialismo económico. Puede ser imperialismo económico, sí. Pero entre imperialismo económico y que venga la agencia secreta y destruya gobiernos, que haya matanzas como hubo en Guatemala, 200.000 personas, porque un presidente democrático se le ocurrió gobernar para su pueblo y no para la United Fruit Company. Y así seguimos. Casi todos los países de América Latina sufrieron esas barbaridades y continúan sufriendo de otra forma, como el lawfare, etc. Entonces, yo no pongo las manos a fuego por ninguna superpotencia, ni por China, ni por nadie, pero a juzgar por la larga historia y por el presente, señores, ¿de qué se van a quejar? ¿Y una unión latinoamericana sería posible? Eso fue bueno, lo he dicho 1000 veces. ¿Cuál es la fórmula para la independencia de los países? Países pequeños o medianos como los latinoamericanos, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista territorial. Primero, sin independencia no hay ni desarrollo, ni dignidad, ni nada. Primero, independencia, es decir, que se equivoquen, que hagan las cosas bien, pero que no estén permanentemente bajo la presión o la intervención de otras superpotencias. Primero, independencia. Pero ¿cómo logran independencia pequeños países? Si nuestra historia, de la misma forma que Estados Unidos se fue expandiendo por uniones, nuestra historia ha sido creada por divisiones, por balcanizaciones. Los grandes imperios, los británicos, europeos y estadounidenses, apoyaron esa permanente división, no solamente territorial, sino al interior de las sociedades, para divide y gobernarás. Entonces, ¿cómo es posible lograr cierta independencia? Que hubo algunos ejemplos y se destruyeron por ese mismo problema. ¿Cómo es posible? Si no, a través de uniones. Bueno, es uniones, como mencionas, unión en este caso latinoamericana, pero es muy difícil porque hemos transcurrido siglos de colonialismo en el cual, repito, la división ya está parte en el ADN nuestro. Cualquier cosa, ustedes lo ven, aparece una unión, luego cambian de presidente, si se destruye toda esa unión, aparecen otras uniones totalmente superficiales, uniones ideológicas, uniones de conveniencia de un partido o del otro, la pequeña chacra que creó los países en Centroamérica o desmembró la Gran Colombia, por ejemplo, la pequeña lucha intestina de caudillos. Y esa maldición también es un tema cultural nuestro. Entonces es muy difícil lograr esa unión. O sea que una de las herramientas sería la educación. La educación Sí. desde la infancia para cambiar la narrativa que se está... Bueno, pero claro, pero la educación y la cultura, pero ¿qué pasa? La educación también refleja una determinada estructura socioeconómica. Si tenemos una estructura socioeconómica donde el 1% tiene el 40% de la riqueza del país,
tiene casi todos los medios de publicidad, los medios ahora de las redes sociales, lo que sea. Entonces es más difícil de que la educación pueda tener un rol fundamental, porque la gente, y más ahora, no se educa tanto en el sistema tradicional, sino como así ocurría antes con los diarios, con la televisión, bueno, ahora también con las redes, y todo eso está hecho en la cultura del odio y la comercialización del individuo, la exaltación de la individualidad y del deseo de éxito inmediato, de ser viral con alguna tontería o lo que sea, para o hago dinero o me hago famoso, pero como no hay otras dos cosas en la existencia humana que ser famoso o rico, entonces intento 1000 veces hasta que llego con 60 años, no tengo jubilación, no he hecho nada, he sido un fracasado, etcétera, porque los exitosos siempre son menos del 1%, pero yo quise toda la vida ser parte de ese 1% y contribuí al progreso de la sociedad. No, señor, ha contribuido al tóxico y no los culpo a los individuos, pero repito, si la estructura ya mismo está indicando una gran injusticia, estructura económica, una posibilidad que la he mencionado es, bueno, volver a reorganizar desde abajo grupos según sus intereses, grupos de lo que sea, de camioneros y para negociar no solamente el salario, sino también de formas de vida, grupos de maestros, grupos de enfermeros, lo que sea. Pero volver a organizar fuertes grupos, que es lo que más el poder teme. Porque negociar con uno es facilísimo. No te gusta, te vas. Eres libre de irte de esta empresa. Claro, vas a ir a otra empresa que te van a tratar igual como un perro, igual que acá. Es decir, no tienes mucha opción. Pero si los grupos están organizados, creo que es mucho más difícil y se podría comenzar a reducir esa gran brecha, esa gran diferencia obscena entre los que lo tienen todo y los que no tenemos nada, excepto sueños y fantasías y mitos, que lo compramos y lo consumimos desde arriba, obviamente. Esa sería, creo, la posibilidad. Solamente la educación, no, me parece que es demasiado optimista. Eso es para... La universidad generalmente siempre ha sido para una élite o para una minoría. Está bien, pero creo que no es suficiente. Eso tiene que ser un fenómeno social. ¿Y cuándo se va a dar ese fenómeno social? Lamentablemente la historia dice que cuando las sociedades están quebrándose, están en grandes crisis. Ocurrió acá, por ejemplo, con la Gran Depresión. La mayor reforma social y estatal de Estados Unidos, después de Lincoln, obviamente, pero hubo una guerra y un fuerte cambio social con la legalización de los esclavos. Pero el segundo gran momento, y no hubo más, fue el de Franklin Delano Roosevelt durante los 30 y 40. Lo hizo bien o mal, pero fue una fortísima reforma del gobierno y en parte de la sociedad. Pero repito, las grandes corporaciones quedaron intactas y reaccionaron después y destruyeron todo eso, o comenzaron a erosionar. Sí, ahí trayendo a colación que los que sufrieron en ese tiempo también fueron los migrantes, que aún naciendo aquí, lo sacaron del país. Los braceros, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, que ni siquiera les pagaron a los mexicanos, pero también durante la Gran Depresión, cifras conservadoras estiman 600,000, 700,000 de México-americanos o ciudadanos, muchos, creo que era cerca del 70% de los expulsados, deportados, eran ciudadanos estadounidenses, y algunos de ellos habían estado su familia por siglos acá. Sí. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál fue el problema de ellos? Tenían caras de mexicanos y hablaban español o inglés como californiano. Entonces sí, eran extranjeros. Sí, una pregunta, ya para ir terminando. ¿Tú crees que las izquierdas van a lograr quitarse ese estigma de comunismo para lograr imponer un modelo económico más social, más respetable, con unos valores y unos principios humanos? ¿O va a ser imposible? Bueno, el estigma lo redactó en América Latina directamente la CIA, lo plantaba artículos y la idea era insistir sobre el comunismo. Eso fue un plan deliberado en toda la prensa que la CIA compraba editoriales y inoculaba. Recuerdan Operación Mockingbird, pero hubo muchas otras inoculaciones de la prensa, en la televisión, en la radio y en el cine. Eso fue un plan deliberado, incluso en Washington. Eisenhower decía, bueno, la palabra capitalismo perdió en América Latina mucho prestigio. Recuerdan que ya después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las democracias latinoamericanas fueron recuperadas gracias a que
nadie les prestaba atención a América Latina. Todas esas democracias se destruyeron en los años 60 gracias a la inversión de Washington con dinero en los ejércitos latinoamericanos. Podríamos explicar en detalle eso, pero claramente que la narrativa y el uso de las palabras también era muy consciente. Decía, bueno, dejemos de hablar de capitalismo y hablemos de libertad de empresa. Y después como empresa también sonaba como para una élite, se siguió hablando de libertad. Y la libertad versus comunismo fue el caballito de batalla, que además es muy fácil de vender y comprar, es algo muy simple, son miedos muy simples. Generalmente cuando uno está hablando de estas cosas, ¿cómo se termina una discusión? Es comunista. Pero, sí, es facilísimo. Entonces, puede ocurrir, por ejemplo, a nivel geopolítico, que aparezca el ejemplo de, bueno, realmente el desarrollo de un país se basa en el capitalismo, que el capitalismo nunca tuvo nada que ver con la democracia, al contrario, fue antidemocrático y convivió con las democracias cuando les convino. Pero ya sabemos, en América Latina todas las dictaduras eran capitalistas, con la excepción de Cuba. En China es un país comunista, pero el capitalismo se siente muy, muy cómodo ahí, etc. Porque el capitalismo nunca fue democrático. Pero ahora, se puede como las democracias liberales están sufriendo una fuerte crisis en este momento, crisis de credibilidad, porque no están resolviendo problemas y además, lo peor que eso, ni siquiera están siendo democráticas. Como hablábamos, el capital y las grandes corporaciones son las que dictan y ponen presidentes y mandan y dictan narrativas y etc. Podría ocurrir que continuara un ejemplo, yo creo que China todavía va a pasar naturalmente por alguna crisis, por ejemplo, el tema de la población envejecida, etc. Pero cualquier país siempre pasa por crisis. No, en los países capitalistas es más frecuente por su propio sistema. No, porque Pero crisis. sí, es parte de su lógica como la financiera. Pero y además las crisis son muy buenas para los ricos, porque el que tiene dinero se compra todo. Pero en el caso de China podría aparecer para algunos como ejemplo y decir, bueno, tal vez no está tan malo, ¿no? Yo no soy comunista, no creo que esa sea la solución. Creo que la democratización de las bases es fundamental. Democracia real, en la cual alguien tenga voz y voto para algo. ¿Qué voz y voto tenemos o tiene la mayoría de gente en su trabajo, en su barrio, en su ciudad? Nada. Cada tanto da la ilusión de que votamos a algún mayor o intendente, lo que sea, pero son más bien ilusiones porque ya sabemos que las políticas están digitadas. Entonces, yo creo que tarde o temprano todo ese monstruo va a terminar no solamente por el éxito económico, digamos, no hablo de lo social, pero lo económico presente una opción, bueno, no son tan malos después de todo, porque siempre es que los comunistas arruinan todo, parece que en China no lo arruinan todo, al contrario, económicamente hablando, ¿no? Pero sobre todo cuando crucemos ciertos límites de quiebra, ya estamos en esos límites de quiebra de catástrofes sociales. La pueden ver en California, no solo en California, en muchos otros lados, en Nueva York. Acá, como son lugares que se desarrollaron más tarde en el sur, tal vez lo vemos menos, pero yo veo en Jacksonville cada vez más homeless pidiendo dinero. ¿Por qué? Porque esa situación se supone que inventamos el dinero de la nada. ¿Por qué no le inventan un poquito para esa pobre gente? No, pues es mal ejemplo. Entonces, cuando crucemos ciertos límites de desesperación, creo que se va a volver a cambiar el discurso. En el 2008 se reorganizaron varias comunidades en cooperativas en varios estados en Estados Unidos. Hay varios ejemplos de sistemas autosostenibles en un contexto totalmente capitalista, obviamente, que no es nada fácil, pero ejemplos de trabajo, colaboración, producción y consumo no for profit, como las universidades, por ejemplo, incluso a las privadas, que yo critico mucho porque en la cabeza algunas veces o muchas veces está organizada como negocio, pero de los faculty para abajo no es el beneficio económico no es el principal motivador y se organiza, es posible. Si una universidad privada se puede organizar no como una empresa para beneficio de algún dueño, se pueden organizar muchas otras cooperativas, muchos otros ejemplos, que sean privados, comunales, etc. Entonces sí hay una posibilidad de que llegue a existir en este país un tercer partido que maneje todas esas pequeñas comunidades que están saliendo o pequeños segmentos de la sociedad que quieren ese cambio. Algo Yo creo que, pero sí, bien.
En todo es posible, repito, el futuro no lo sabe nadie porque está algo que no existe todavía. Sí. Pero creo que si vemos en el caso de Uruguay, que también había dos partidos tradicionales durante los más viejos del mundo, de hecho, uno de ellos muy progresista, que estuvo en el gobierno, creó casi todo gratis, etcétera, y fue un país bastante balanceado y modelo en América Latina en muchos casos. Luego se fue convirtiendo a la derecha, junto con el otro conservador, fueron moviéndose a la derecha imparablemente, y surgió una tercera opción que fue el Frente Amplio de izquierda. No estoy diciendo que uno es mejor que el otro, porque eso ya es un tema político, y en la política no existe la verdad, pero desde el punto de vista factual es claro de que surgió un tercer partido de golpe y se convirtió en la fuerza, hasta hoy, es el mayor partido, y los otros dos se aglutinaron. Entonces, podríamos sospechar de que, no sé cuándo, pero podría ocurrir en Estados Unidos. Si surge un fuerte tercer partido que no se muera en las primeras dos elecciones, es probable que continúe creciendo. Sería algo rarísimo en Estados Unidos, pero posible. Y los otros dos, el demócrata y el republicano, que siempre fueron un solo partido, se van a volver a conglomerar en una sola fuerza política. Sería lo que más o menos George Orwell habla en 1984, que en las clases populares es donde está el futuro, o la salvación. Sí, pero el problema es que ahora también tenemos el problema o la novedad de la inteligencia artificial y que podría ser una gran oportunidad para implementar de una vez por todas el salario universal, que eso haría a mucha gente. Cuando digo el salario universal me refiero a las necesidades básicas cubiertas. ¿Sí? Si alguien quiere más dinero, quiere hacer algo más o tiene fantasía o proyectos, que es natural en el ser humano, bueno, fantástico, que para adelante, pero no se me muera de hambre porque se perdió el trabajo, no pierda la salud, etcétera, porque perdió el trabajo. Bueno, un salario universal que sería el gran progreso del siglo XXI, pero ¿cuál es el problema de eso? Que sería muy democratizador, porque ahí la gente ya no tendría miedo en criticar a su empleador o a quien sea, sería más frontal y más sincera y más honesta, menos esclava tal vez, un poco menos. El problema es que toda esa tecnología, como todas las tecnologías a lo largo de la historia, son secuestradas por una pequeña élite. Y esa élite va a hacer más ganancias y va a marginar al 99% de la población, como siempre. Los grandes millonarios y trillonarios no han inventado absolutamente nada, no han contribuido absolutamente nada. Su gran mérito es cómo hacer para expropiar todo el progreso de la humanidad, de inventos, de avances sociales y tecnológicos, científicos, en mi beneficio. Entonces, ese sería lo nuevo, bueno, instrumentar un salario universal y no dejar que una élite nos secuestre todo ese progreso de la humanidad porque ellos lo inventaron. Como Bill Gates, que inventó nuestro mundo, por favor, no inventó nada aparte de algunos software. Sin mencionar Bezos o Elon Musk, inventaron menos todavía, porque Bill Gates por lo menos hizo algo, pero los otros ni eso. Ni eso, no, o sea, han capturado todo el dinero para ellos. Y ese es un mérito. Claro. Y la gente los alaba y sigue comprando y sigue. Y todos quieren. No, bueno, pero además, por ejemplo, en el caso de Amazon, es muy efectivo. Claro, ¿cómo no va a ser efectivo? Si cada vez que surge una novedad tecnológica, ellos son los primeros que la compran. ¿Sí? Ahora está el equivalente en China, que es Temo o Timo, que es muchísimo más barato que Amazon, y además lo envían directamente de China, desde el país del comunismo, etc. Bezos literalmente no aportó absolutamente nada, sí, pero nosotros vivimos en ese mundo y no podemos tampoco con un salario limitado decir, bueno, yo soy idealista, voy a comprar algo 2 veces más caro porque estoy contra Amazon. Bueno, ese es nuestro mundo, es con las herramientas que tenemos que luchar y sobrevivir. No podemos exigirle que los de abajo hagan todo el sacrificio, mientras los de arriba siguen totalmente indiferentes si nosotros no compramos en un Walmart, por ejemplo, porque es más barato tal producto, si no tenemos muchas opciones, es decir, tenemos un salario limitado, pero ellos siguen haciendo dinero incluso con el apoyo del Estado. Entonces lo que hay que hacer son, bueno, políticas, cambios de políticas impositivas, como hizo Roosevelt, a facilitar la organización de los sindicatos o de cualquier otro tipo de organización popular. Claro. Bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias, Jorge. Fue un gusto conocerte, tenerte acá. Espero que vuelvas pronto.
Sí, sí, trataremos de hacer un espacio porque acá la cosa es muy intensa. Sí, Pero sí, eso veo, ¿no? Además, profesor universitario todo el tiempo tienes que estar dictando clases y estando con los alumnos. sí, no, sobre todo y más que clases de investigación o urgencias permanentes, pero siempre es un gusto hacerme un tiempo, Julián, y conversar un poco con usted. Bueno, muchísimas gracias y que tengas un feliz día. Para ustedes también.